¿Cómo les va? Que dicen muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche con variados temas vamos a estar conversando con gente que está trabajando solidariamente en el afán de conseguir alimentos para la gente que la está pasando mal. Y han instituido y constituido desde hace un tiempo a esta parte el Banco de Alimentos de la ciudad de Santa Fe. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a meternos en el ámbito económico. Estará con nosotros Matías Batista. Dos temas tenemos para hablar con Matías, Héctor. Uno tiene que ver con el monotributo, una línea que le voy a pedir respecto a lo que se viene, el proyecto que hay con el monotributo. Y el otro importante, ¿cuál es el que vamos a tocar? Bueno, vamos a tocar por supuesto el tema de la situación de control de precios, tema por el cual también vamos a tratar de conversar con la gente de la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe. Y también, vamos a hablar con el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral respecto de qué es lo que está pasando con el ingreso de alumnos y la proyección de los nuevos alumnos de Arquitectura y Urbanismo. Un eje, en todo caso, muy importante también en el criterio técnico de la convivencia. Hace unos días se celebró un aniversario respecto a la lucha del cáncer de mamas. Vamos a estar hablando con personas que tienen que ver con esta lucha, y en este caso Vestite de Rosa es una de esas luchas, y bueno, vamos a tener información sobre ese tema. Bien, después de los auspicios, el desarrollo del programa. Bien, y nos visitan dos integrantes del área de comunicaciones del Banco de Alimentos de Santa Fe, Anabela Méndez y Lucía Montserrat. Chicas, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Yo me imagino que con una tarea prácticamente de todos los días muy importante y cada vez más difícil, ¿no? Sí, la verdad que sobre todo desde el año pasado, desde el comienzo de la pandemia, la tarea del Banco de Alimentos fue creciendo en número y en necesidades. Aumentamos mucho la cantidad de instituciones que recurren al Banco de Alimentos en busca de, justamente, de alimentos, y también cada institución aumentó la cantidad de personas con las que trabajan. Si antes, por ejemplo, en una copa de leche iba un niño a tomar la leche, después llegó un momento en plena pandemia que por las restricciones mucha gente que tiene trabajo informal no podía salir a trabajar y a tener el sustento diario, entonces tal vez de un niño que iba empezó a ir toda la familia en las instituciones, así que el trabajo aumentó muchísimo y bueno, hubo que acomodarse. Ustedes fueron las primeras que estuvieron viendo que el 50% de pobreza en la ciudad de Santa Fe se venía dando desde el año pasado. ¿Cómo se nutre el Banco de Alimentos para poder saciar lo que están pidiendo la gente? Bueno, el Banco de Alimentos, la tarea, por ahí a veces es medio difícil entender el concepto de qué es un banco de alimentos. Un banco de alimentos lo que hace es recuperar alimentos que están destinados a ir a la basura. Son alimentos que tienen intacta su calidad nutricional, pero que han perdido el valor comercial, por ejemplo, porque hubo cambio de marca, hubo cambio de packaging, exceso de producción, packaging mal cerrado o mal hecho. Todas esas cuestiones hacen que esos alimentos se tiren, y lo que hacen los bancos de alimentos es evitar esa pérdida y ese desperdicio, se recupera y se brinda a las instituciones que dan de comer. Nosotros no damos de comer, nosotros entregamos alimentos a las instituciones que dan de comer a las personas. Y si bien no teníamos un número, no teníamos una estadística, porque no tenemos herramientas para hacer esas estadísticas, sí veíamos el crecimiento de la necesidad de la gente por la demanda que teníamos de las instituciones. El año pasado creció muchísimo. ¿Qué pasa con el tema de vegetales? Bueno, nosotros también hacemos recuperos, así como también se recuperan de la parte más empresarial, todos estos alimentos que se van a tirar a la basura porque no pueden seguir su camino comercial. También hacemos rescate en el mercado de frutas y verduras, acá en Santa Fe. Y que también hay mucha cuestión de que frutas y verduras que no se pueden vender por una cuestión más de atractivo, porque tienen un tamaño menor al deseado, por una cuestión de color, que no se pueden vender. Entonces los puesteros del mercado muy amablemente donan al Banco de Alimentos, y bueno, todas esas frutas y verduras nosotros las rescatamos, las clasificamos y coordinamos también la entrega a las instituciones. Claro, hay un tema consecuente también con la situación de la pandemia que es determinante, es el hecho de que los comedores escolares cerraron durante las pandemias. Desde el momento en que cerraron las escuelas, los comedores escolares cerraron, por lo tanto, esa asistencia que estaba establecida desapareció. Y frente a esa situación es que la demanda
ha crecido de la manera que ustedes lo vienen planteando, ¿no? Claro, también se transformó también porque pasó eso con los comedores escolares, también familias que tal vez el padre era albañil o tenía alguna changa y en el peor momento de la pandemia no podía salir a trabajar, entonces también aumentaron las necesidades. Y las instituciones tuvieron que adaptarse también a nuevas formas de trabajo, porque si antes había una copa de leche o un comedor, esa institución tuvo que transformarse y hacer entrega de viandas para evitar la aglomeración de personas. Entonces también pedir que lleven tupper, que lleven algún elemento para llevar la comida. La verdad que fue una adaptación de todos, del Banco de Alimentos, de las instituciones. Y se ve el sacrificio que hacen las instituciones de cocinar para poder responder a la demanda de la gente. La verdad que el trabajo que hacen es muy, muy grande. Hablamos de la metodología del Banco de Alimentos, cómo obtiene los alimentos y cómo los distribuye. Ahora vamos a preguntarles respecto a qué cantidad de alimentos, o mensual o anual, ustedes pasan por las manos de ustedes. Y ahí va a dar una dimensión de el trabajo que ustedes hacen. Sí, la verdad que al ver los números por ahí, bueno, tratamos de también transmitir todo el trabajo que se hace, pero bueno, actualmente este año, hasta septiembre inclusive, lo que se rescató en un total de alimentos y que se entregó son 261.000 kilos. De ese total de 261.000 kilos, 66.000 corresponden a frutas, verduras, hortalizas, que es todo los rescates que hacemos en el mercado de frutas y verduras. Y la verdad que, bueno, se está trabajando con aproximadamente 105 organizaciones sociales que son, como decía Ana, las que se encargan de transformar todos los alimentos que nosotros les damos en platos de comida y de brindar asistencia alimentaria a las personas. Sí, hay una cuestión también determinante. Es como que ustedes tienen una acción a dos frentes. Por un lado, el hacerse de los alimentos y por otro lado, ver cómo equitativamente los pueden distribuir. Una cuestión que en función del crecimiento de la demanda cada vez es más difícil. Sí, también se hacen ofrecimientos a las instituciones, depende de los alimentos que tengamos, se ofrece, tenemos esta entrega, va a haber tal y tal alimento y tal vez tal verdura. Con las verduras por ahí es más difícil saberlo porque se rescatan casi en el momento, el día anterior. Entonces las instituciones nos piden si van a aceptar ese pedido, si lo van a retirar de acuerdo a las necesidades, porque no todas las veces tenemos los mismos alimentos ni las instituciones necesitan siempre lo mismo. Eso depende. Y otra cosa con el tema de las frutas y verduras que nos había quedado, lo que tratamos de hacer es que se desperdicie lo menos posible, porque otra función que tiene el Banco de Alimentos es el cuidado del planeta. Entonces, se rescata. Por ejemplo, la semana pasada fueron 7.200 kilos de cebolla. Cebollas que no se iban a vender porque estaban brotadas, pero son totalmente aptas para consumo. Se ofrecieron a las instituciones, se hizo un recetario, porque cada vez que hay rescates grandes de alimentos se hace un recetario para ayudar con ideas, para que las instituciones tengan ideas de cómo usar ese alimento. Y cuando hay excesos de frutas y verduras que no van a retirar las instituciones, tenemos acuerdos con diferentes gobiernos locales que ellos llevan el excedente y también lo distribuyen en su comunidad. Y con la fruta y verdura que sí está pasada y que no queda otra más que tirarla, se le da a una familia que tiene criadero de lombrices para hacer compostaje. Entonces lo que tratamos de hacer es, la idea es generar la menor cantidad posible de residuos. Claro. Ahí cabría la posibilidad de pensar en unos elaborados, ¿no? Sí, está pensado. Yo me imagino que eso también puede llegar a ser una salida que en todo caso también abra la perspectiva de ofrecer otro tipo de productos, ¿no? Sí. Ahora bien, tienen comercios que los ayudan. ¿Hay padrinos que pueden ayudar económicamente al Banco de Alimentos? Porque hasta ahora estábamos hablando de productos que tienen el packaging en mal estado o que las verduras, en este caso hablabas de la cebolla, están florecidas, digamos. En el caso de aquellas personas que quieran donar dinero, ¿cómo lo hacen y en qué lo emplean ustedes? Nosotros tenemos una cuenta de una página web que es Donar Online, que está el enlace en nuestra página web que es www.basfe.org.
ahí se ingresa un botón y que da distintos montos de donaciones que se pueden hacer por única vez o dejarlo ya establecido como un débito en la tarjeta de crédito. La verdad es que no es tanto lo que se pide, o sea, el mínimo son 300 pesos actualmente, pero a nosotros cualquier ayuda nos viene más que bien, sobre todo en estos momentos en los que por ahí, por la crisis económica y la situación, no hay tantos rescates de alimentos, entonces necesitamos de donaciones para poder seguir trabajando con las instituciones. Bien, ¿ustedes tienen contacto con las empresas directamente? Sí, tenemos un área que se encarga de tener contacto con las empresas. ¿Y con las instituciones que representan a las empresas también? ¿Cómo? ¿A las instituciones? Claro, por ejemplo, Unión Industrial o Federación de Industriales. Bueno, con algunas instituciones sí, hay Bien, relación. bueno, le vamos a presentar al presidente de la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe, que es el señor Víctor Sarmiento. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo andan ustedes ahí en el piso? Y bueno, felicito claramente el trabajo que hacen desde el Banco de Alimentos, porque mientras esperaba, escuché que no es fácil distribuir 261 toneladas de alimentos, por eso me saco el sombrero, sinceramente. Bueno, en realidad nosotros queríamos conversar contigo a partir de lo que es una de la discusión tal vez más importantes que se están planteando políticamente en el día de hoy. Política, económica y socialmente en el día de hoy, que es la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de establecer precios máximos para un conjunto de productos bastante importantes, porque son 1.600, 1.700 productos. ¿Qué impacto tiene esta decisión política en el seno de las empresas procesadoras? Bueno, Héctor, vos lo dijiste, política, económica y social. Política es una decisión que toma el Estado Nacional después de una reunión que tuvieron con la Unión Industrial Argentina, cuyo referente salió a hacer el comentario que hizo al finalizar, que estaban analizando y demás. Esto es una decisión política, económica, porque del otro lado se está planteando cuál es el problema si se congela prácticamente, en realidad son creo que 1.432 productos de consumo masivo. Y la otra es social, porque evidentemente si no tenemos en cuenta que hay una sociedad que no la está pasando bien, este conjunto de análisis es el que tiene que prevalecer a nuestro criterio, a mi criterio fundamentalmente, para llevar adelante esto. Y de hecho, en esta decisión política que ha tomado el Estado, vas a encontrar empresas de alto fuste, empresas que monopolizan muchas veces los alimentos fundamentalmente, y otras que son más pequeñas, y algunas estarán de acuerdo y otras no. Yo creo que hay que poner en esto la balanza en función de una real situación que está viviendo la sociedad argentina y hacer un esfuerzo, al menos coyuntural, pero como te dije hoy, fundamentalmente no se soluciona claramente con una medida de este tipo, sino que a la par hay que ir trabajando en un consenso entre los tres sectores, público, privado y trabajadores, para desarrollar una política claramente de crecimiento y de alcance de poder adquisitivo de una masa salarial que hoy ha quedado muy retrasada. Víctor, uno entiende que las empresas tienen su costado social, pero también está el costado económico, y si mantener esos precios demandaría de que no sea rentable o no sea ganancia, o la ganancia sea muy baja, bueno, la empresa está en la elección de decir produzco hasta determinada cantidad o no, que puede ser el problema que tengamos de aquí en adelante. ¿Ustedes ven esa percepción o no? Es que en realidad esto salió hoy, el decreto. En realidad salió publicado en el boletín, hay que evaluar claramente cuáles son y los precios sobre todo, pero ustedes por las dudas escucharon las declaraciones del dueño de Marolio, Maxi Consumo y Molto. Bueno, y ahí van a encontrar las caras de las dos monedas. Y él dijo claramente, nosotros vamos a apoyar la medida, no tenemos ningún problema en hacerlo,
Y como Cámara estamos de acuerdo con el congelamiento de precios por 90 días y a su vez dejó en claro que no va a haber desabastecimiento bajo ningún punto de vista. Este señor, Víctor Fera, es presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Así que de esto va a encontrar 18 capítulos en cada página de un libro. Y creo que lo que fundamentalmente tenemos que hacer nosotros es comenzar a analizar claramente cuál es la mejor situación para poder acompañar esta crisis que está teniendo la República Argentina, que viene de más de 50 años en este vaivén hiperinflacionario en algunos casos y de una inflación claramente abrandada y aumentada en estos últimos tiempos. Y no nos olvidemos que venimos saliendo de una pandemia que ha golpeado al mundo entero, y no nos olvidemos de dónde venimos, con 25.000 empresas que habían cerrado en un modelo que no era industrial. Entonces, mire, esto es simple. Yo antes decía claramente, vos tirabas un hueso en la calle, pasaban los perros y olfateaban y seguían. Hoy tiran un hueso en la calle y hay 100 perros que se lo quieren comer. Entonces, es una situación muy compleja, pero que no se va a resolver si no entendemos de que hay que poner como eje a la sociedad y su situación difícil, y en un marco de diálogo fundamentalmente entre los tres sectores que mencioné anteriormente. Bien, Víctor. Y hay que dejar de pensar muchas veces en los beneficios propios y hay que pensar con un poco más de generosidad como lo vengo sosteniendo desde hace tiempo. Bien, Víctor, ustedes por lo menos han venido planteando desde el sector industrial que en los últimos tiempos han tenido un proceso de recuperación a punto tal de estar en este momento en un nivel de productividad superior a lo que era 2018 y 2019. Eso evidentemente forma parte de una política de Estado y una articulación con los sectores privados. En el marco de este planteo que está haciendo el Poder Ejecutivo Nacional, ¿te ve posible o se ve posible el hecho de tener una continuidad en esa política de crecimiento y de integración con precios máximos? Yo vuelvo a lo mismo. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo y hoy estamos en una realidad como la que usted plantea, Héctor, con índices superiores al del 2018 y 2019. Estoy convencido, no que creo que es posible. Yo personalmente estoy convencido de que el diálogo tiene que existir, por lo menos desde nuestra Federación Industrial de la provincia, es el eje central que venimos manejando siempre. Y yo le di un ejemplo a usted del trabajo que hicimos desde el silencio, gestionando, juntamente con el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, con un caso muy claro y significativo como era que Dow Química se quería retirar de la República Argentina. Hoy el ministro Culfas está visitando Dow Química en una mesa integrada con el gobernador y la industria y los trabajadores para definir claramente que Dow se queda en la Argentina. Este es el ejemplo que uno puede dar de la línea que lleva adelante la Federación y hacia arriba la trasladamos a la Unión Industrial Argentina. Después se entrecruzan los intereses de los más grandes con el del sector PYME, que somos el 83%, por ejemplo, de la constitución de nuestra Federación Industrial. Así que la vida real, diaria y económica nos va a poner en jaque todos los días en situaciones difíciles y no hay que esquivarle al bulto y hay que sentarse y resolver estas situaciones. Víctor, me parece importante, y con esto cerrar y despedirlo, que el tema puntual que usted habló de Dow tenía que ver con el cierre de 4 plantas a nivel internacional, una de ellas en la Argentina. Dow no se iba de Argentina, se iba de la provincia de Santa Fe y dejaba en la calle a 200 y pico de personas.
fue, digamos, una negociación muy ardua del gobierno de la provincia para tratar de mantener esa planta en la provincia de Santa Fe y no sustituir lo que produce esa planta, que no había otra que produzca ese producto. Vale bien aclarar que Dow no se iba de Argentina, sino que se cerraba una de las plantas. Le quiero agradecer la gentileza por eso tenía, sí. Eso tenía un impacto, muy importante. Cerraba la planta de la República Argentina, que es la única que produce el poliol, que es un complemento, un químico necesario para producir colchones, poliuretano expandido. Esa realmente se iba. Y si se iba, era un problema muy serio que íbamos a tener, porque había que importar desde Brasil por una cuestión logística y global de la compañía. Y bueno, esta es la gestión, en el diálogo se resolvió, y esto hay que contarle a la gente el problemón con el que nos hubiésemos encontrado en la República Argentina, más allá claramente de los 220 puestos de trabajo que se iban a perder. Bien, Víctor, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, y les agradezco nuevamente la posibilidad que nos dan siempre de poder expresarnos libremente. Bueno, le vamos a pasar el teléfono suyo a las chicas del Banco de Alimentos, así hacen una articulación. Pase el teléfono y veremos de qué manera podemos acompañar. Bueno, muy bien. Chicas, han venido, se han encontrado con una situación. Es un regalo de lo que se viene en televisión. Bien, bien. Veo que tiene una estampita de San Cayetano ahí atrás, así que allá atrás está. El pedido va a ser grande como una estampita. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno. Gracias por venir, chicas. Queríamos hacer una invitación a la gente. Desde el Banco de Alimentos nosotros tenemos un ciclo de talleres de educación alimentaria. Se llama Las 4 Estaciones porque se realiza uno en cada estación del año. Y ahora se viene el taller de primavera. El nombre de este taller es El Frío como Aliado, y se va a tratar de que todos podamos aprender cómo usar bien el frío de la heladera, del freezer, cómo conservar alimentos, las temperaturas seguras, y así evitar el desperdicio de alimentos. En general se hace primero para las instituciones y después lo publicamos en nuestras redes para que toda la comunidad pueda participar. Hablaste de redes, ¿dónde la gente puede buscar información? Sí, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube también, donde estamos publicando los talleres el taller de las 4 estaciones, como Banco de Alimentos Santa Fe. Y bueno, y si no, tenemos también nuestra página web, www.basfe.org. Bien, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una muy breve pausa y en instantes estamos con ustedes. Bien, vamos a saludarlo a Sergio Cosentino, es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral. Nosotros siempre en el programa le damos un componente que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con el desarrollo que tienen las universidades regionales, pues son muy importantes en el aporte que le hacen a la sociedad y fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? Entregándoles una formación en todo caso sólido. Sergio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por esta invitación. Bueno, ¿cómo viene el tema estamos como saliendo de una pandemia, no sabemos todavía si salimos, no salimos, hay una incertidumbre alrededor de la situación, pero sí siempre están los jóvenes con la expectativa de superarse, de integrarse a la educación. ¿Cómo viene el tema de las inscripciones? ¿Cómo viene el tema de las incorporaciones después de 2 años de los alumnos a las facultades? Bueno, la verdad es que ahora se inicia el periodo de inscripción de la universidad descentralizado. Tenemos alguna incertidumbre a lo mejor porque, como bien decís vos, son 2 años sin presencialidad. Pero esto es muy importante. Si la universidad, y sobre todo la Universidad Litoral, nunca dejó de dar clases. Nunca, sino que migró la presencialidad a la virtualidad. Y eso terminó constituyendo, digamos, podríamos decir, de una crisis terrible por la que está atravesando la sociedad, terminó generando una condición de oportunidad. Y es que aparecieron nuevos sistemas de comunicación muy ágiles, el tema del Zoom, el tema del Meet, todas estas herramientas, y la verdad que se trasladó muy bien la experiencia docente. Entonces venimos a descubrir algo que estaba, pero no estaba a veces tan probado, ¿no? Y la verdad que fue exitoso en términos de retención.
incluso en un contexto tan complicado de la crisis económica que obligó a que muchas familias... Ustedes piensen que en la facultad mía, y que es el promedio a lo mejor de la universidad toda, más del 40% de los estudiantes son de afuera. De afuera a afuera, digamos. Sí, o sea, sí. no estoy contando Paraná, no estoy contando Recreo, digamos, el alrededor del área metropolitana de Santa Fe. Es muchísima gente. Y sin embargo, pudimos a través de la transmisión por las pantallas contenerlos. Y eso funcionó y entonces generó también una expectativa en tanto que podría ser una forma, una estrategia de retener a esos estudiantes que Claro, por que distintas tradicionalmente razones, se van de la universidad, Claro. sobre todo en el primer y segundo año, exactamente. que son los años de mayores abandonos, ¿no? Claro, ese es el choque, ¿no? El choque cultural que ustedes saben, la Universidad Argentina tiene el principio del el ingreso irrestricto, es decir, simplemente con la secundaria podés acceder a la universidad. Entonces, generalmente ocurre un choque muy fuerte entre lo que es la expectativa de esos chicos con la realidad del estudio, digamos un poco de otra forma que tiene la universidad, ¿no? Lo cierto es que la Universidad Nacional del Litoral tiene vasta experiencia en lo que se ha estudiado a distancia, no sé tanto tu universidad en particular, pero creo que esa experiencia se puso en marcha en esta nueva metodología. Permíteme preguntarte, recién Héctor hablaba respecto a los ingresos. Te quiero preguntar qué pasa con aquellos que terminaban la carrera, qué sucedió en estos 2 años, porque hubo, digamos, un cimbrón ahí que es interesante resaltarlo porque hay una falta de profesionales quizás que es lo que venían siempre saliendo y no los tenemos hoy. Sí, en el caso, vuelvo a decir, en el caso de la Facultad de Arquitectura, rápidamente también incorporamos las tesis de graduación. Recordemos, los arquitectos en mi facultad se reciben con un trabajo de tesis. Bien. Y pudimos constituir las defensas de tesis. Así que a través de estos medios alternativos. Así que fue muy menor la cantidad de graduados que no hicieron su experiencia, digamos, de egresar en este tiempo. Y otra cosa más, que generó toda una revolución, y es que a propósito de esta falta de presencialidad, se despapelizó. Claro. Ahora todo el expediente es electrónico y ahí no vamos a volver, no hay vuelta atrás. Y en el caso de las tesis, fue muy interesante porque permitió que los jurados que vienen a evaluar pudieran ser de otro, no necesariamente todos de Santa Fe, sino porque los podías tener a un toque de pantalla. Y lo otro es que ahora la Universidad Litoral emite el título digital. Es decir, vos lo tenés en un código QR que lo llevas en tu teléfono. Eso también posibilitó de que ya no había necesidad de ese traslado con todo lo engorroso. El título viajaba físicamente al Ministerio de Educación. Estábamos tardando, y lo digo con mucha vergüenza, más de 1 año y medio. Que vuelva sellado. Que vuelva sellado. Y ahora el título es un trámite de apenas 3 meses, cumplidas todas las instancias, ¿no?, de formalización. Sergio, ¿qué está pasando desde el punto de vista de la evolución del estudio? Recién vos hacías referencia al tema del área metropolitana. Sí. Hay una parte de la carrera que es la carrera del urbanismo, sí, que cobra, yo diría, día a día tal vez mayor importancia, sobre todo a partir de las contradicciones y de la conflictividad social que tenemos. Evidentemente el rol, el papel de los arquitectos en ese sentido, aunque pareciera no ser táctil, sin embargo lo es muy importante el diseño de las ciudades en las pacificaciones. Viste, siempre decimos que la ciudad es un problema multidimensional, de mucha complejidad, y evidentemente todos participamos en la construcción de la ciudad. Lo que siempre defiendo es que en las facultades de arquitectura y urbanismo es el lugar especial donde confluyen todos los estudios que vienen de la sociología urbana, la economía, la geografía, y confluyen en eso, ¿no? Entonces el arquitecto tiene, a lo mejor en su formación, esa posibilidad. Sabe que es muy complejo y que no lo resuelve él solo, pero lo sabe por lo menos. Entonces a veces entra en contradicción, y vos lo ves con los distintos niveles del Estado, ¿no?, donde hay oficinas técnicas que a lo mejor viste, se toman decisiones, y esas decisiones, como bien decís, Héctor, después perduran en el tiempo.
una decisión. El arquitecto es como que podríamos decir, se encarga de la ciudad física, ¿no? La parte que queda, la parte que vemos. Entonces, la decisión sobre decir el puente va por acá, o vamos a hacer, no sé, la defensa va por ahí, va a determinar y va a configurar la ciudad futura. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, esa reflexión tiene que ser multidimensional. Pues tiene que tener esos aspectos que vos hablás de lo social, de qué ciudad queremos. Acá es muy palpable, hablando de Santa Fe y Santo Tomé, por ejemplo, la decisión sobre la traza del puente Santa Fe. Claro. ¿No? Imaginemos cómo sería Santo Tomé si el puente no sería la continuación de 7 de marzo, por ejemplo. ¿No? ¿Y cómo afectó en el nivel de construcción? Digo, el nivel de materiales, porque en los últimos 50 años a esta parte se construía de una forma, la sociedad era otra y la necesidad de la ciudad era otra. Hoy se buscan otro tipo de construcciones y hay que adaptarnos a esta ciudad que es muy distinta a esa, desde lo económico hasta lo social. Sí, muchísimo ha cambiado uno podemos decir en el transcurso de una generación, lo que uno fue como estudiante y lo que ahora le toca ser el profesor, parece mentira los cambios. No parecen, uno cuando ve todavía las obras en ladrillo y piensa en la construcción de un auto, es decir, pensar que el abuelo hacía la casa, el nono gringo, ¿no? Venía con el ladrillo, y ahora como que no cambió tanto entonces, porque en cambio un auto, imagínate cómo se hacía en la década del 20 y cómo se hace ahora, parece una nave espacial en términos relativos. No hubo ese gran crecimiento, pero sí lo hubo. El tema es que la condición de Argentina, país más periférico y con la sucesiva crisis económica, los cambios, esas nuevas tecnologías llegan en función de cómo viene el dólar, ¿no? Entonces hay periodos, entonces hay que lo que perdura son a lo mejor todavía en nuestra zona tecnologías más tradicionales, pero y nosotros tenemos la ocasión que hemos tenido en los últimos años muy buena obra pública y eso ha incorporado también muchas novedades y desde ya en el término de los desarrolladores urbanos, ¿no? Inmobiliarios, uno ve los frentes de vidrio. Sí, también en la recuperación histórica, que ha sido determinante porque incluso muchos edificios, el mismo edificio de la Universidad Nacional del Litoral, ha sido recuperado con una serie de métodos tradicionales, históricos, artesanales, que tienen que ver con cómo se recupera un edificio del valor que tiene en todo caso la manzana histórica de la universidad, ¿no? Y ahí fíjate, Héctor, la tecnología estuvo sobre todo en el uso de tecnologías no invasivas, no destructivas. Claro. Todo eso a partir de elementos que son muy novedosos, muy tecnológicos, que permitían, por ejemplo, analizar la condición de los hierros, de los revoques, sin, como se hacía antes, picar, por ejemplo, y analizar químicamente, sino que una imagen, o según la temperatura de esa imagen, se definía el estado de los... Y eso es un trabajo del primer mundo, realmente así. Y la paradoja es que recuperando viejas técnicas constructivas, porque ya han desaparecido, ¿no? Pero había que hacer todo ese estudio. Muchas gracias por venir, muy interesante la conversación, sobre todo teniendo en cuenta las proyecciones que en el ámbito de la arquitectura uno espera, ¿no? En el sentido de ese compromiso social del que hablamos y no perder de vista la evolución económica, porque el área de la construcción es uno de los motores fundamentales que tienen que ver con nuestra actividad. Sí, ya lo creo, si me permitís. Lo creemos que es tan así que hace muy poquito hicimos un concurso nacional de anteproyectos. Participamos 65 equipos de todo el país y tenemos ya el proyecto ganador. Por suerte, gente de Santa Fe, pero también de Salta y de La Plata estuvieron en ese equipo ganador. Y ese equipo, ese edificio tiene un poco el objeto que vos planteás, Héctor. O sea, es un centro de experimentación e innovación de la construcción y el diseño. O sea, la idea es que ahí ocurra esa feliz encuentro que tiene que haber entre el sector productivo, en este caso de la construcción, y la academia. Es decir, que todas las novedades... Hoy necesitamos, en función de lo que es el cambio climático, rápidamente incorporar arquitectura sostenible, como le llamamos, ¿no? E incluso enfatizar la idea de materiales nuevos que se puedan fabricar
en nuestro medio y que muchos se fabrican, ¿eh? Claro. Muchos se fabrican. Lo que pasa es que estamos como disociados, sino que siempre hay que proponer esos espacios de integración. Bien, Sergio, muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes. Vamos a hacer una muy breve pausa y continuidad del programa. Ya venimos. Bien, uno de los auspiciantes de nuestro programa, que es Jerárquico Salud, ha venido planteando desde hace unos años a esta parte una toma de conciencia en relación al tema del cáncer de mama. Y desde ese punto de vista, año tras año, ha estado planteando la idea, vestite de rosa. Es el planteo que en todo caso permite vincular la conciencia social con la problemática de la enfermedad. Marianela Melo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Un gusto. Bueno, gracias por venir en principio. No, a ustedes. ¿Qué representa la campaña? ¿Cómo has vivido, en todo caso, la campaña que han llevado año tras año? Sí, primeramente me tocó ir como una más los años que se fueron haciendo, excepción de, bueno, el 2019 me tocó transcurrir en la enfermedad y bueno, ahí fue otra emotiva, concurrencia, muchísima gente, que es lo que esperamos retomar después de todo que se vaya esta pandemia. Así que un placer estar acá para promocionar. Uno sabe, porque en este mes venimos hablando en todos los medios de comunicación, de que 1 de cada 8 mujeres transita por la enfermedad del cáncer de mamas, que es detectable de forma fácil, que agarrado a tiempo las chances de sobrevida son altísimas y que hay algunos mojones que tienen que ver con cómo hacerme el tratamiento o en el sentido cómo detectarlo, y por allí se dice que está bueno que uno tome en cuenta días antes o días después del cumpleaños, como para poder hacerse ese tratamiento. Lo cierto es que a veces ir a un médico o ir a un especialista, no es en el caso de Jerárquico, pero quizás en otras situaciones sucede, los tiempos son distintos y son muy largos. Y esos tiempos largos determinan que esto que hay que tomarlo a tiempo y ser veloces, bueno, por allí se vaya de las manos. Sucede eso todavía en la Argentina. Y realmente sobre eso se está trabajando en esta concientización, ¿verdad? Sí, sí. Lo que nosotros tratamos de comunicar es justamente que se sientan cómodas a la hora de tanto chequeo médico como de cuando se detecte o no la enfermedad. Bueno, si quieren les cuento mi caso, cómo fue. Sí, yo lo detecté palpándome, o sea, estaba en vacaciones, febrero 2019. Bueno, cuando volví apenas me fui a mi ginecóloga, me hacía controles anuales y prácticamente al año surgió, palpé un nódulo duro como si fuese una bolita en mi mama izquierda. Fui a mi doctora al otro día ya hizo la ecografía, en la ecografía se vio que había unos más, entonces bueno, ahí empezó todo. Ahí empezó que hagamos una punción para descartar cosas. Primeramente no creíamos que iba a ser algo más de lo que venía haciendo, o sea. Bueno, se hizo la punción, se esperó otros 15 días para el tema de la biopsia. Creo que esa espera fue la más dura. Sí, la más dura. Y bueno, cuando fui a llevarle el resultado, el diagnóstico fue neoplasia nodular. ¿Qué significa? ¿Qué significa en todo caso la contención que te practicaron desde el punto de vista, de lo que representa por ahí? Bueno, tengo esta noticia, me impacta, me meto para adentro, ¿cómo lo resuelvo, no? ¿Qué te pasó? Y bueno, cuando fui sola, justo no me había dado cuenta, estaba acostumbrada a hacer todo sola y fui sola a la consulta y la doctora misma me preguntó, ¿viniste sola? Y en ese momento me di cuenta
necesito que alguien me acompañe, ¿no? Necesito estar acompañada, más allá que en el trabajo seguía trabajando, mis compañeros me contuvieron como pudieron también. Y bueno, de ahí en más no fui más sola a ninguna consulta. Yo veo que tus ojos están un poco brillantes y está bien que sí suceda, y lo que estás diciendo, sin lugar a dudas, es un calvario para vos por el que atravesaste, pero para la persona que está escuchando puede ser una solución grandísima. Y ahí me parece que es la importancia del valor de venir a contarnos esto. Sí. He hecho otras entrevistas. Es un mes muy movilizante creo para mí y para todas las que transcurrimos por esta enfermedad. Tengo un montón de recuerdos súper lindos. Me encontré con gente espectacular, tanto profesionales como a la vez los mismos que estaban transitando por esta enfermedad. Y en la época de rayos que me tuve que hacer, también me encontré con otra gente de otro tipo de cáncer también. De todas ciudades, hasta un vecino que me sorprendió porque soy oriunda de Coronda y me encontré con un vecino, o sea, otro tipo de cáncer, pero también, o sea, cualquier edad, nadie está ajeno a que le puede pasar. Bien, Marianela, muchas gracias por venir. No, a ustedes. Yo lo que creo que el mensaje dirigido a la audiencia está vinculado fundamentalmente con la decisión de enfrentar cada situación que nos toque en la vida. Desde ese punto de vista, nos importaba fundamentalmente el ejemplo de Marianela como una alternativa, de una expresión de lucha para poder seguir adelante. La pausa, ya venimos. Vamos a saludarlo a Matías Batista, contador, analista económico. Mati, ¿cómo andás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Daniel, muy buenas noches para ustedes, para toda la audiencia también. Bien. Bueno, estamos en esta semana en donde hay una gran discusión, un gran debate a partir de una decisión del Poder Ejecutivo Nacional de establecer precios máximos para un grupo importante de alimentos en la Argentina. Alimentos y otros productos que integran la canasta básica. ¿Tu punto de vista con relación a esta situación? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir, Héctor, es que nosotros veníamos anunciando que cuando el gobierno decida poner a la economía al servicio de la campaña electoral, cosa que hizo en el último mes, iba a ocurrir esto si no tenía controles de precios armados. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Que el proceso inflacionario se le iba a volver a acelerar. Dicho esto, a principios de septiembre, en la columna que hicimos, ocurrió. En septiembre la inflación fue de 3.5, 52.5 interanual, volvió a acelerarse y el gobierno decidió hacer una modificación muy importante dentro de los ministerios, sacó a Paula Español y puso como secretario de Comercio a Roberto Feletti. Feletti vino con esta idea: un control de precio, una enorme cantidad de productos, hay productos alimenticios, productos básicamente higiene personal. A mí me parece que son muchos los productos, se dispersa mucho la cantidad de productos que hay. A mí me parece que con 500, 600 productos se puede manejar mejor estas cuestiones. De hecho, Augusto Costa, que fue uno de los que instrumentó un interesante control de precios en 2014, le funcionó bastante bien. No digo que le funcionó bárbaro, pero le funcionó bastante bien. Con el tema de los controles de precios, lo que suele ocurrir es que después los productores retasean producción y al retasear producción escasea el producto, la gente al verlo a determinado precio compra de más y tenés escasez de determinados productos. Después no los ves en las góndolas, vos a la góndola no está el producto y te dicen no hay stock. No hay stock, ¿por qué? Porque el productor no le sirve, no le conviene, no quiere producir a este precio y el consumidor suele consumir determinadas cantidades, por eso se hace también control de cantidades que los consumidores intentan utilizar. Ahora, todo esto que se va a hacer de la mano de inspectores, de la mano de militantes y de una estrategia que va a armar Feletti, me parece que no va a tener resultados. No hubo acuerdo con las cámaras, se establece mediante una resolución. Acá lo que hay que hacer, Héctor, Dani, es un verdadero control de precios mediante un acuerdo, un verdadero desafío entre el Estado, los sindicatos y los sectores productivos de tratar de mitigar la inflación y tratar de llegar a un acuerdo tripartito, porque si no hay acuerdo tripartito la inflación no se va a resolver
Y hay que pensar en un control digital de precios, instrumentar y utilizar todas las herramientas digitales que hoy tenemos para que desde una app se pueda tener toda la información, desde un sitio web se puedan tener todas las plataformas y puedan publicar sus precios, y el productor y el consumidor, perdón, tenga el poder también de elegir, empoderar al consumidor mediante su decisión de manera digital, saber dónde están los mejores precios en su ciudad y tomar las decisiones de compra y empezar a manejar esta cuestión de otra manera, ¿no? Mati, nos quedan 2 minutos y quiero preguntarte sobre el monotributo. Y en este caso, ¿qué sucede con las personas que son categoría A, B y C, que se hayan inscrito desde el mes de marzo de este año en adelante? ¿No tendrán que pagar el monotributo y por qué? Bueno, este grupo va a formar parte y va a tener la posibilidad de incorporarse a lo que es una especie de monotributo. No es un monotributo social lo que están armando, todavía no lo anunciaron y lo va a hacer AFIP quizás la semana que viene. Se habla de una especie de monotributo para determinados sectores productivos que están en la informalidad. Entonces quieren hacer un gran blanqueo, ese gran blanqueo va a incluir categoría A, B y C que se hayan inscrito desde marzo en adelante, y todos los que no estén inscritos se van a poder inscribir, van a tener 2 años de gratuidad en el monotributo y después van a tener un pago de un porcentaje que se habla del 50%. Sí. En algunos medios hablan de la cuota, otros medios hablan del componente provisional, son 2 cosas distintas. La cuota es mucho más que el componente provisional, involucra el componente de obra social y también el componente impositivo, por lo cual todavía no está bien claro cómo se va a resolver esta cuestión, pero lo que yo creo es que hoy hay una enorme cantidad de gente que está en la informalidad y que hay que traerla a la formalidad. Ahora, lo que hay que lograr con esta gente que tiene dinámica de trabajo y que trabaja todos los días y que ha demostrado ser un sector importante en la economía popular, este grupo de gente lo que tenemos que lograr es que después tenga dinámica de pago del monotributo, porque si no, caemos siempre en la misma. Hay que tomar dimensión de lo que se va a hacer. Son 4,5 millones de personas que después, bueno, el costo, el trabajo que le lleva al Estado y los esfuerzos son grandes. Bien. Matías, gracias por la participación. No nos queda nada de tiempo, pero sí me queda tiempo para plantear una cuestión, por lo menos de mi parte. Y es que son ciertas todas las críticas que se pueden hacer a aquellas políticas que tengan que ver con los controles de precio. Pero no haber controlado los precios durante tanto tiempo nos trajo hasta acá. Así que yo creo que eso también tenemos que mesurarlo, eso también tenemos que verlo, y no es la libertad absoluta la que resuelve en todo caso el funcionamiento de un mercado. No tengas ninguna duda que coincido con lo que decís. Y lo venimos diciendo hace tiempo. Sin duda. Gracias, Mati. Muy buenas noches. Hasta luego. Abrazo. Bueno, y no hay tiempo para más. Nos vamos. No hay tiempo para más. Más allá de las diferencias que podamos llegar a tener. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.